Quiero llevar vuestros pensamientos por unos momentos a la cuarta palabra de la cruz, que encontramos en el versículo 46 del capítulo 27 que acabamos de leer juntos. ¿Quieren leerlo una vez más conmigo? Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy seguro que si en aquel día histórico hubiéramos estado al pie de la cruz y hubiéramos escuchado ese grito desgarrador que brotó del corazón del Señor, no lo hubiéramos olvidado por el resto de nuestros días. Aquí hay un grito de angustia, un grito de dolor muy profundo. Que un amigo sea abandonado por otros amigos es, triste. Que una esposa sea abandonada por su esposo, o un hombre por su esposa, es cosa más seria. Que un hijo sea abandonado por los padres es cosa muy grave. Pero aquí encontramos a alguien que no tenía pecado, a alguien que era perfecto, a alguien que nunca cometió un solo error en su vida. Más bien que desde que se humanó estuvo intercediendo por nosotros y las colinas de Israel fueron testigos de sus oraciones día y noche a favor de su pueblo. Que ahora en el medio de la oscuridad y en el dolor tiene que lanzar esta gran pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado a mí? Acá llegamos al colmo de lo que es la crucifixión. Cuando ustedes y yo abrimos el relato, encontramos que Jesús vino para revelar al Padre, que esta fue su obra, que nadie se le pidió que la haga, fue toda su iniciativa buscando nuestro bien. Y cuando Jesús se bautizó, escuchamos la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Allá en el monte de la Transfiguración lo volvió a repetir el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, escuchen a Él porque es la última palabra que tiene el ser humano de parte mía. Y la única palabra. Un poquito antes de ir a la cruz hubo un trueno y nadie entendió lo que pasó. Solamente unos pocos captaron que Dios decía: este es mi Hijo amado, lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar. Y uno se pone a pensar cómo habrá sido que este misterio del Dios único y tres personas al mismo tiempo que habitaban en gloria inmarcesible, inaccesible en la eternidad pasada, que nos dice Jesús que salió del seno del Padre, que compartían la gloria, ahora tiene que ser abandonado por el Padre. Y realmente uno dice: Señor, qué misterio tan profundo. Es muy notable. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, era la hora del sacrificio de la mañana para el pueblo de Israel. Y lanzó este grito, nos dice, a las hora novena, que eran las 3 de la tarde, que era el sacrificio de la tarde para el pueblo de Israel. Y notaron bien que a partir de las 12 del mediodía hubo tinieblas sobre la faz de la tierra cubriendo aquel espectáculo que el ser humano estaba perpetrando. Y uno dice: Señor, qué cosa tan tremenda. Me llama la atención la agonía del Señor. Hace 10 días atrás meditábamos sobre el Salmo 22. Y en el Salmo 69, que es otro salmo profético, otro salmo mesiánico, como le llamamos, dice: sálvame, Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de mí están todos mis adversarios. La burla, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, no lo hubo, y consoladores, y a ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed
me dieron a beber vinagre. Y uno dice, qué tremendo, Señor. Siempre he dicho que si la Biblia es un lugar santo, cuando llegamos a la cruz de Cristo, llegamos al lugar santísimo. Y dentro de este momento desgarrador, cuando el Señor fue abandonado del Padre, es el momento más imposible de penetrar para la mente humana. Pero déjenme sacar muy rápidamente esta noche 2 o 3 lecciones para nuestra edificación, para nuestra bendición. Cuando yo me acerco a esta palabra de la cruz, a este grito desgarrador, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, encuentro en primer lugar la lección que me enseña sobre la naturaleza y las consecuencias gigantescas que tiene el pecado humano. Mis hermanos, este párrafo ilustra 3 aspectos de lo que es la naturaleza y las consecuencias del pecado humano. En primer lugar, demuestra lo que es la depravación del corazón humano. Este mal que Jesucristo dijo que de este corazón no regenerado salen los homicidios, los adulterios, las mentiras y toda esa larga lista de pecados que ustedes y yo conocemos y que arruinan nuestras vidas. Ustedes y yo lo vemos continuamente en este relato de la cruz. El día domingo celebramos Domingo de Pascua. Fue cuando el pueblo le dijo, llegando al Señor a Jerusalén, Hosana el que viene en el nombre del Señor, y le dieron la bienvenida. Al hacer esa afirmación estaban reconociendo que era el Mesías que llegaba, que las profecías se habían cumplido, que la Biblia era veraz. Y el viernes estaban gritando como lobos hambrientos, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Qué tremendo el corazón humano. Sin la gracia de Dios, nuestra inclinación es continuamente hacia el mal. Preferimos el error antes que la verdad. Tenemos una pereza mortal para investigar las cosas de Dios y al mismo tiempo la disposición más lista para creer la mentira más burda que cualquier tonto nos puede vender. Estamos dispuestos a rechazar cualquier cosa que nos recuerde el amor, la gracia, la existencia de Dios y aceptar cualquier mentira que nos abra la puerta hacia el camino de nuestra propia destrucción. Esto es lo que es el pecado. Es lo que Jeremías decía. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La cruz de Cristo con las acciones de la raza humana mostró lo que es algo de la profundidad del mal que el ser humano tiene allí viviendo dentro suyo. Hace un tiempo les conté la historia de Adolf Eichmann, ese criminal de guerra, el peor de los nazis en toda la Segunda Guerra Mundial, que fue atrapado en Buenos Aires, donde vivía escondido. Lo llevaron a Israel y leí la historia que cuando lo introdujeron en el juzgado, una de las víctimas, uno de los testigos que tenía que hablar contra él, al verlo se desmayó. Y entonces le preguntaron después por qué se desmayó al ver a Eichmann. Y aquel hombre contestó, al verlo sin el uniforme de la SS, al verlo sin el arma, lo vi como un ser humano normal de carne y hueso. Y al verlo me di cuenta que yo soy igual a él. Tenía razón ese hombre. De no ser por la gracia de Dios, todos podemos caer a ser un Eichmann. Esa es la profundidad del pecado humano. Eso es lo que se vio en la cruz. Gente que Jesús no les había hecho nada malo, más bien había sido quien les sanó, quien le hizo los milagros, y ahora burlándose, insultándole, basureándole, humillándolo, hasta hacerlo caer hasta el mismísimo polvo de la vergüenza. Segundo, al hablar del pecado humano, también tenemos que hablar de la naturaleza del enemigo de nuestras almas. El Señor Jesucristo dijo, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Mis hermanos, es increíble la obra de Satanás, tan sutil, tan difícil de discernir, pero tan poderosa también. ¿Cómo él puede atrapar la mente de los seres humanos y llevarlos a hacer cosas que jamás pensaron que serían posibles?
Uno ve este relato de la cruz y uno ve que detrás de la escena, detrás de aquellos sacerdotes y detrás de aquel populacho, hay una mano invisible pero poderosa y muy siniestra que está conduciendo a todos, empujándolos para rebelarse contra el Hijo de Dios. Es tan real que se metió en el corazón de Judas y Judas terminó muy mal. Ustedes lo saben. Es una ilustración de lo que son los tratos en el día de hoy con la raza humana. Y mis hermanos, quiero recordarles esto. Este tema del pecado y de Satanás es algo con lo cual ustedes y yo, a pesar de que ahora somos cristianos, no podemos olvidarlo jamás y dar por sentado que ya no es un problema para nosotros. Queridos míos, a mí a veces temo que cuanto más tiempo pasamos en las cosas de Dios, tanto más chico se hace el pecado. Tanto menos llegamos a ver las cosas como Dios las ve. Y podemos vivir con un nivel de duplicidad y de insinceridad notable, que la gente de afuera, si nos viera, se quedarían asombrados. Y tantas veces pensamos que Satanás ya no es un problema para mí, que yo ya me las conozco todo, lo reprendo día, mañana, tarde y noche. Pero el diablo tantas veces a tantos cristianos los tiene en la bolsa y los maneja como se les da la gana. Y les hace hacer cosas que ellos ni saben que lo están haciendo, porque Satanás es el que está impulsando esa lengua mentirosa y es el que está haciendo esas acciones y la otra y la otra y la otra. Mis hermanos, cuidado con el pecado, cuidado con el diablo. Si alguien piensa estar firme, cuidado que no se vaya a pegar un porrazo gigantesco, como diríamos, porque nunca podemos decir, esto ya no es un problema para mí. Damos gracias al Señor que vive en nosotros y nos da poder para enfrentarle, pero guarda, porque hombres mucho más educados, sabios, finos, refinados en las cosas de Dios han caído. Y yo no soy mejor que nadie y no estoy exento de pegarme la próxima caída. Lo cual me lleva a las consecuencias del pecado humano. Vean ustedes, dice Romanos 6:23, y ustedes lo saben de memoria, porque el salario, la paga que da el pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la muerte que trae el pecado? Mis hermanos, lo primero es la pérdida de comunión con Dios. El día que Adán y Eva pecaron, inmediatamente perdieron la comunión con el Señor. La culpa les atrapó y supieron que ya no eran más amigos de Dios. Escucharon su voz en el huerto que les buscaba y sintieron que la voz de un enemigo, no la voz de un amigo. Lo otro que encuentro es la separación de Dios. Cuando Dios tuvo que encontrarles, les tuvo que decir, bueno, ok, tengo que tratar con ustedes, pero tengo que pasar sentencia. Y desde ese día fueron expulsados del jardín. Un querubín cuidaba la entrada para decir, ustedes acá nunca más vuelven. ¿Qué testimonio del pueblo de Israel? Ellos fueron escogidos por Dios, fueron elegidos por Dios. Tenían el culto que les recordaba cómo llegar a Dios y era el único culto establecido que les daba una esperanza. Pero ustedes notaron, Dios estaba separado del pueblo. Los adoradores llegaban al atrio, pero de ahí no pasaban. En el edificio estaba el lugar santo y dentro de ese lugar santo estaba el lugar santísimo, al cual el sacerdote podía entrar, el sumo sacerdote, una sola vez al año llevando sangre de un animal inocente. Porque en ese lugar donde no había nada de luz estaba la presencia y la gloria del Señor. Allí estaba, con su pueblo, pero separado de ellos. La cruz de Cristo habría de cambiar, eso ustedes y yo lo leímos juntos. Pero lo que más me aterra es el castigo penal que trae el pecado. Ustedes lo saben, el alma que pecare, esa morirá. En el día de hoy, las palabras estas a mí del apóstol Pablo me ponen la piel de gallina al pensar las cosas que dice. Hablando de la segunda venida del Señor cuando venga en gloria, nos dice que ha de ser la gran reunión para los creyentes, pero lean lo que dice después. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mis hermanos, estas tres cosas
son lo que vivió el Señor en la cruz por amor a ustedes y a mí. ¿Qué perdió por culpa del pecado? La comunión con Dios, la comunión con el Padre. Aquello que era lo que les unía eternamente, indisolublemente, el pecado lo cortó. ¿Qué fue lo que sufrió? La separación de Dios. Aquellos que estaban súper unidos por culpa del pecado, el Padre le tuvo que abandonar. ¿Qué fue lo que sufrió el Señor? El castigo penal. Aquello que Él no se merecía. Aquello que Pilato dijo, no encuentro ningún mal en este hombre es inocente, no puede ser ajusticiado. El Señor lo tuvo que sufrir, ¿por qué? Porque ustedes saben la obra que Él estaba haciendo. Y mis hermanos, la cruz de Cristo es el recordatorio más grande, que el poder del pecado es horrendo, la naturaleza es lo más destructivo que hay. Y realmente cuando uno piensa en el infierno ha de ser exactamente eso. Borrados para siempre, nos dice San Pablo en esta frase, los cuales sufrirán el castigo de eterna destrucción. ¿Se pueden profundizar ustedes en esa frase? Destrucción eterna. Dice, excluidos de la presencia del Señor. Mis hermanos, allí es donde van a ir todas las personas que no tienen a Jesús. Ustedes y yo, cuando estamos en un aprieto, clamamos al Señor y sabemos que alguien nos escucha y que hay esperanza. Pero el infierno será exactamente que nunca más va a haber esperanza. Habiendo repudiado, rechazado, burlado la sangre del pacto eterno, los gritos de los desdichados se escucharán por los siglos de los siglos, pero no habrá respuesta. Oh, mis hermanos, por eso es que tenemos que hacer lo que hacemos y predicamos a Cristo con urgencia. Oh, esto es lo que hizo el pecado. Y Cristo lo tuvo que gustar por ti y por mí. Él tuvo que sufrir la separación, la pérdida de la comunión, tuvo que sufrir el castigo cuando no lo merecía. Lo cual me lleva a un segundo aspecto que raras veces se habla. Este momento de la cruz a mí me revela esta cuarta palabra, la absoluta santidad y justicia de Dios. Mis hermanos, la santidad es lo que hace a Dios lo que es. Es lo que lo hace completamente distinto a todos los otros órdenes de la creación y de ustedes y a mí que somos sus criaturas. Ustedes y yo, la santidad nos queda grande. Cada vez que me quiero reír un rato, ustedes ya me conocen. Le pregunto a una señora, ¿qué tal? ¿Cómo anda su santo marido? Y ahí sale la carcajada. Porque santo marido no hay ninguno y santa marida tampoco. Todos, el tema de la santidad nos queda grande. Si no me cree, váyase, párese, dígale al lado, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy San Pedro. Y ella le va a decir, yo soy Santo Tomás y lo dudo que vos seas. Ustedes saben cómo son estas cosas. Sentimos que la santidad es para gente muy elevada y a todos nos queda grande el saco. Es que realmente, mis queridos, nosotros no entendemos lo que es la santidad. Muchas veces he tratado de entenderlo y le digo, cuando enseñaba a los jóvenes allá en Argentina, en la clase de escuela dominical, le digo, ¿qué significa estar sano? ¿Qué significa estar sano? La mayoría de las veces contestamos no estar enfermo, ¿no es cierto? Pero estar sano es apenas no estar enfermo. Es mucho más que eso, ¿no? Es sanidad, salud positiva, es energía, es vitalidad, es vida. Una persona enferma está... Y cuando decimos que Dios es santo, lo único que me viene a la mente para explicarlo es esta expresión de 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Jesús y les anunciamos a todos los que lo quieran escuchar. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Donde entra la luz no hay tinieblas y donde hay tinieblas no hay luz. Y Dios es como ese foco que molesta bastante, por eso esta tarde nos sentamos un poquito más atrás para que no nos rompa tanto los ojos. Pero es como esa luz del sol que ustedes no la pueden mirar, que si la miran con un telescopio quedan ciegos instantáneamente. Así es la santidad de Dios. No hay nada en él que tenga que ver con maldad. A mí me llama la atención, haciendo un recorrido de las páginas de la Biblia, todos los que alguna vez vieron algo de la gloria de Dios, cómo exclamaron. Abraham dijo, soy polvo y ceniza cuando conoció a Dios. Job dijo, después de todas las dudas que tenía, ahora te veo y me aborrezco. Isaías, cuando vio al Señor sentado en el trono de la gloria, dijo, soy hombre muerto. Daniel,
Cuando se le apareció el Señor dijo, no tuve fuerza alguna. Antes mi vigor se convirtió en desfallecimiento y no quedó aliento en mí. Y Habacuc dijo, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Nosotros llevamos el mal dentro nuestro. Llevamos la simiente del pecado, llevamos el pecado, hacemos pecado de 1000 maneras distintas y ustedes lo saben muy bien. Es nuestro gran enemigo que nos roba las mejores posibilidades. Y en Dios no hay nada de esto. Pero es esa santidad justamente la que repudia el pecado y no lo puede permitir en su presencia. Es esa santidad que expulsó después del primer pecado y único pecado afuera del paraíso a la raza humana y desde entonces nos cargó a todos el pecado y nos hizo herederos de la simiente de Adán y nos pasó sentencia a todos. Qué tremendo el juicio de Dios y la santidad de Dios. Ustedes y yo no lo vamos a comprender jamás. Eso es lo que Jesucristo tuvo que cargar. Y lo otro que me enseña a mí este párrafo de la cruz es que la santidad de Dios tiene un lado y es la justicia de Dios. Hablar de la cruz es hablar del amor de Dios, del amor infinito de Dios. Pero ustedes saben que el amor verdadero tiene una moneda de 2 caras. Si es amor genuino y de verdad, tiene que ser un amor justo. El amor no es débil, el amor es costoso. El amor demanda, porque de la misma medida que alguien se entrega, demanda al otro la entrega. Y cuando Dios tuvo que solucionar el problema de la justicia que había sido violada por el ser humano, a pesar que nos ama, tuvo que venir Jesús para que la justicia del Padre fuera satisfecha. De otra manera no había perdón ni salvación. Sospecho que muchas veces los seres humanos, cuando nos acercamos a Dios, somos como esa gente que, digamos, usted un día me invita a su casa y yo llego y en un momento que se descuidó le agarro la bolsa, la cartera y le saco ahí, usted que es rico, unos $5,000, digamos, así nomás. Yo sé que todos ustedes lo usan para cambio chico a eso. Y yo me voy, nos despedimos, chao, bye bye, qué lindo todo. Usted va al rato que yo me fui, voy a ver la bolsa, me faltan $5,000. Y la explicación es, ¿cuál puede ser? Bueno, hay una sola explicación. Jorge estuvo acá y me peló los $5,000 de la bolsa. Entonces usted me habla. Y yo vengo todo arrepentido y le digo, sí, hermano, perdóname, sí, es cierto. La verdad que estuve mal, fue un momento de debilidad, lo entiendo. Te pido que me disculpes. Bueno, yo te disculpo, pero devolveme los $5,000. Ah, no, los $5,000 son míos. Si vos me amás, me tenés que dar un poquito de ayuda. Mis hermanos, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Si Cristo nos tenía que dejar libre a nosotros, alguien tenía que pagar la deuda. La justicia del Padre, que había sido ofendida infinitamente, porque contra un Dios infinito pecamos, alguien la tenía que satisfacer. Y no la podía satisfacer el arcángel Gabriel, ni ningún ser creado. La tenía que satisfacer un ser humano para poder salvar a los humanos, y tenía que ser Dios perfecto para que toda la justicia fuera perfectamente satisfecha. Si hubiera quedado un solo pecado sin ser perdonado, ustedes y yo esta noche estábamos completamente perdidos. Nunca lo olvidemos. Por eso el apóstol Pablo nos habría de recordar: anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Marque la segunda parte, porque no nos damos cuenta que tantas veces el Señor, al entregarse en la cruz, estaba tratando con el problema fundamental. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha y solamente Él las pudo satisfacer. Tercer principio que saco de esta palabra de la cruz, al exclamar el Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que aquí está la base de nuestra salvación. Es en este punto. Nahum, el profeta del Antiguo Testamento, dijo: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Esta pregunta no tiene respuesta. Un día el Señor se va a levantar con enojo y con ira. Si ustedes y yo leemos los pasajes proféticos
del libro de Isaías, de Ezequiel, de Apocalipsis, cuando mira al Cristo que viene vencedor y que va a bañar sus vestiduras con la sangre. Ay, 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 ay. Qué escenas horrendas, horroríficas. Mis hermanos, ese día demos gracias que no ha llegado, pero un día va a llegar. Y entre tanto, ustedes y yo tenemos el beneficio de escaparnos de ese juicio del castigo al pensar que Cristo hizo sustitución por todos nosotros. Esta frase de 1 Pedro 2:22 nos explica: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, los tuyos, los míos, para que nosotros, estando muertos a los pecados, comencemos una nueva vida amando la justicia. Esto fue lo que Cristo hizo. Si el Padre le tuvo que abandonar a Él es porque nos tenía que adoptar a nosotros. Si lo abandonó a Él y lo dejó sufrir es porque nos quiso salvar a nosotros del sufrimiento que Él tuvo que experimentar. Por eso esta frase que de 2 Corintios 5:21 la he citado no sé cantidad de veces, es uno de los versículos más preciosos para mí en toda la Biblia. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. En esas horas de oscuridad, mientras el Señor colgaba entre el cielo y la tierra, ¿qué hizo Dios cuando toda la inmundicia del ser humano, los crímenes, las violaciones, los robos, las mentiras, las injusticias, todo lo que el ser humano ha pecado a lo largo, desde Adán hasta el día de hoy, hasta el último día? ¿Qué habrá sido esa carga sobre el Espíritu del Señor? Por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y cuando uno dice acá, Señor, qué mensaje glorioso el tuyo, ¿no? Porque justamente la cruz de Cristo nos habla de la esperanza humana, de la salvación. Pero la gran pregunta es, ¿cómo soy salvo? Y es por eso que quiero ir a los desafíos contemporáneos. Y quiero dejarles dos, básicamente muy rápida, en forma muy rápida. Y es que la salvación que Cristo ganó en la cruz debe ser apropiada. Y todos lo sabemos. Hace un tiempo leí la historia de un hermano que estaba tratando de testificarle a un fabricante de jabón. Y le explicaba cómo Cristo murió y perdonó los pecados de toda la raza humana al morir. Habiendo satisfecho la justicia del Padre, los pecados de toda la raza humana quedaron perdonados. Por eso vamos a ver la penúltima palabra de la cruz. Cuando dijo consumado es, ¿qué significa eso? Pero este hombre le rechazaba la idea esa diciendo, bueno, pero si Cristo murió por todos y perdonó tantos pecados, dice, ¿por qué hay tanta injusticia y dolor en el mundo? Y el hombre trataba de explicarle y le dice, bueno, esto es así. Acá estamos caminando por la ciudad. Y usted tiene una fábrica de jabón, me dice. ¿Y por qué hay tanta gente sucia aquí en las calles donde estamos caminando? Ah, dice, muy simple. Porque la gente no usa el jabón para lavarse. Con la salvación de Cristo es exactamente igual. Cristo murió por todos, canceló la deuda de todos. ¿Vamos a ser todos salvos? No, tenemos que apropiarlo. Tenemos que aferrarlo, tenemos que pedirlo. Y es ahí donde justamente comienzan lo que Paco nos describía con lo que su madre le decía y con la lucha de la religión. Que no sabemos ni quién creemos, ni para qué creemos, ni quiénes somos, ni para dónde vamos. Hoy estamos en Semana Santa. Y si hay algo que esta semana nos recuerda es la obra de Cristo y al mismo tiempo la confusión que reina. Allí tienen algunas fotos que he coleccionado con los años, de gente celebrando la pasión de Cristo. En millones y millones de lugares se van a hacer procesiones, se van a cargar cruces, las multitudes van a acompañar todo eso, y no creo que haya un país más, alguna vez tendríamos que ir a visitarlo, Filipinas, más supersticioso que este país. Es el único que tiene religión cristiana, entre paréntesis, entre comillas.
Bueno, ustedes, que en las Filipinas hay en ciertas ciudades gente que se hace crucificar, literalmente, porque creen que esa es la manera en que van a ser redimidos del pecado. Qué tremendo, ¿no? Ahí estaba leyendo, después si quieren les doy la nota, un señor que tiene apellido Sánchez. Si lo llevo a agarrar, se la voy a dar, me deshonró el apellido. Hace 20 años que se hace crucificar todos los Viernes Santos. ¿Ustedes pueden creer una barbaridad semejante? Porque le dijo, si Dios, si me sanas, yo me dejo crucificar todos los años. Ahí está el error satánico. Yo me lo voy a ganar, yo lo tengo que hacer por mi cuenta. Y Dios dice, no va por ahí la cosa. Es por eso que ustedes y yo tenemos que venir al mensaje bíblico. ¿Cuál es el mensaje bíblico? ¿Cómo apropiamos la salvación? Bueno, la Biblia establece dos puntos, nada más. Arrepentimiento y confianza en Jesús. Por eso el Señor Jesucristo nos mandó ¿a qué? A predicar ¿qué cosa? El último mensaje, nos dice Lucas, que les dio a los apóstoles, ¿cuál fue? En su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Ahora, mis hermanos, este es un tema muy delicado, porque la salvación de Cristo tuvo un gran precio y un gran beneficio, pero para Él no fue gratuita. Es por eso que en nosotros debe haber un arrepentimiento y un quebrantamiento genuino. No como Judas, que tuvo un remordimiento, que cuando se dio cuenta que había pecado, en lugar de pedir perdón, dijo, bueno, yo me equivoqué y tiró las monedas, pero no fue a pedirle perdón a Jesús. Arrepentimiento es el que experimentó el apóstol Pedro, después de haberle negado, que lloró amargamente, se quebrantó y cuando llegó la hora pidió perdón. Mis hermanos, en el día de hoy el arrepentimiento es algo que no se predica mucho. Es todo muy superficial en el día de hoy. O sea, es como que el hijo pródigo queda en el chiquero y allá es feliz en el chiquero. Pero arrepentimiento significa salir del chiquero y volver a la casa del Padre que hemos ofendido. De otra manera no hay salvación. No es dolor por el pecado aunque lo incluye. No es tristeza aunque lo incluye. Es darme cuenta que mi pecado clavó a Cristo en la cruz del Calvario. Es darme cuenta que fui yo el que puse sus clavos en los pies. Es darme cuenta que yo ofendí al ser humano más puro y perfecto y completo que existió y que por culpa mía, si Él nos entregaba, yo me perdía para siempre. Es por eso que ante Él me arrepiento genuinamente y dejo atrás el estilo de vida que llevaba. Segundo, escucho de su amor y me dirijo a Él en confianza absoluta. Por eso la frase más hermosa que encuentro en el Nuevo Testamento. Cuesta creer que sea tan simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¡Qué declaración! Pero mis hermanos, ese término confía, que es el original, es un término tan profundo, tan rico, tan vasto. Es un acto de fe, es un acto de entrega, es un acto de decir, Señor, yo creo en ti y en nadie más que en ti. Y tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo que eres hijo de Dios, creo que eres mi Salvador que cargó mi pecado, creo que me das vida eterna porque me lo prometes. No es por quien soy ni por lo que pueda hacer, es por pura gracia y por puro amor, porque me amas con amor eterno y yo recibo tu oferta. Y lo último que quiero decirles es que la salvación que Cristo ganó debe ser demostrada. Porque si la salvación es venir a Jesús para ser el Señor de mi vida. Y de otra manera no es nada. Por eso dice el libro de Romanos, Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, amo, así de los muertos como de los que viven. En el día de hoy hay mucho movimiento en las iglesias, mucho cristianismo, churchianismo deberíamos decir, iglesianismo. Gente que va y escucha, pero Jesús no es Señor. Y mis hermanos, mientras en el trono del corazón se siente el yo, el ego en sus múltiples manifestaciones y Cristo esté parado afuera, tal persona no conoce a Jesús. Porque cuando ustedes saben lo que Cristo pagó, en el trono se puede sentar solamente uno. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo nos dio el test final. Nos habló de que la prueba más grande de un cristiano. Cuando Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dijo, ustedes son mis amigos
si hacen lo que yo les mando. Jesús se acerca a nosotros como nuestro amigo. Él dio todo y nos dice, eres tú mi amigo. Si eres mi amigo, entonces vas a obedecerme en todo lo que yo te mando. Qué desafío, ¿eh? Qué desafío a crecer, a madurar, a prosperar, a obedecer al Señor de manera creciente. Concluyo con la historia verídica que no sé si alguna vez se las conté del gordo Mario. ¿La escucharon alguna vez? Un chico que un día cayó en nuestra iglesia allá en Vancouver. Y empezó a venir, y empezó a venir, y empezó a venir. Y cayeron muchos muchachos solos como resultado de tener que huir de las guerras que había en Centroamérica en la década del 80, 70, 80. Y este tipo era un tipo muy simpático. Y los empecé a visitar. En la casa donde estaban había como 4 muchachos viviendo ahí. Y el gordo se mantenía ahí medio distante. Venía a la iglesia, no hacía muchas preguntas. Y un día sábado lo voy a visitar, Francis estaba en la reunión de señoras, y me fui y lo encontré solo. Entonces empezamos a hablar de las cosas de Dios, y llegó el momento que me tenía que ir, y el gordo me acompaña hasta la puerta y me dice, bueno, pastor, mañana voy a la iglesia y acepto al Señor. Dije, bueno, qué buena noticia, pero Señor, por favor, te ruego que llegue, porque si algo le pasa antes que llegue, estamos en problemas. Ese domingo terminó el culto y cumplió su palabra. Y me dijo, Jorge, quiero hablar con usted. Quiero entregarle mi vida a Cristo. Digo, bueno, Mario, encantado, vení conmigo. Y fuimos, como tantas veces hacemos, a un cuarto aquí al costado. Y para mi sorpresa, cuando nos sentamos, saca un envoltorio y me abre algo que yo no entendí muy bien qué era. Eran 2 pedazos de madera como una L. Y me dice, pastor, ¿sabe qué es esto? Se da cuenta. Y los puso juntos, no sé cómo hacerlo, y formaban una cruz, bien gruesa, de roble. Dice, pastor, ¿ve esta cruz? Esta cruz me salvó la vida. ¿Sabe por qué está partida? Me dice, mire, en la guerra, era el último día de la guerra, pastor, el último. Estaba firmada la paz, al día siguiente empezaba la paz. Y tuvimos que salir con un convoy de soldados y a mí me tocó manejar un jeep. Y cuando llegamos a un cierto valle, los sandinistas nos emboscaron. Nos agarraron de los 2 lados, fue una masacre, pastor. Mataron a todos. Yo recibí un balazo en el centro del pecho y fue tan fuerte el impacto que me noqueó, desmayado caí al suelo. Cuando abrí los ojos, los sandinistas andaban caminando, rematando a los que habían quedado con vida. No sé cómo yo me salvé, fui el único que sobreviví. Y cuando me contaba aquella historia me dice, ¿ve? Esta cruz de madera me salvó la vida. Qué linda oportunidad que me dio para decirle, Mario, de la misma manera que esa cruz de madera te salvó la vida física, la cruz del Señor Jesucristo te salva el alma eternamente y para siempre, si crees tú en Él. Sí, dale un aplauso al Señor, sí. Y esa tarde, Mario inclinó su cabeza, hizo la oración de fe y aceptó al Señor, y vino la revolución que hoy escuchábamos a Paco contar y que todos los que hemos vivido sabemos de qué se trata. Y mis queridos, si esta noche estamos reunidos es porque todavía hay muchos Marios que necesitan ser salvos por la cruz de Cristo. No por la religión, no por la superstición, sino por un Cristo vivo de poder que llama al corazón y te dice, morí por ti, lo di todo por ti. ¿Qué vas a darme tú por mí? Y si le entregas tu corazón y tu vida, las colocarás en las manos del Señor y será el mejor lugar donde puedan estar por el resto de tus días, porque te abrirán la puerta de la bendición en esta vida y en el cielo por siempre jamás. Porque lo que Cristo cumplió en la cruz es lo más glorioso que el ser humano puede recibir, perdón de pecados y vida eterna. Vamos a ponernos de pie para orar.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta que Jesucristo no escuchó, nosotros la podemos decir en esta noche. Cristo fue desamparado para que el Padre nos pudiera amparar a ustedes y a mí. Tómense un momentito para reflexionar y para dar gracias al Señor.